Pero permítame, ya voy con usted, Joana, porque está en línea el ministro de Defensa y es muy importante poderlo saludar a esta hora. Señor ministro Iván Velázquez, gracias por atendernos, gracias por estar en la W. A esta hora lo escuchan muy atentos en el Catatumbo, en el departamento del norte de Santander y por supuesto en todo el país. Buenos días. Buenos días. Señor ministro, esta situación del Catatumbo pues ya generó por parte de usted, del presidente, los anuncios de atención humanitaria, de solidaridad con los desplazados. Pero y en cuanto a respuesta militar, en cuanto a ofensiva contra los grupos que están generando esta presión, ¿qué va a pasar? Esa es otra parte de la respuesta del Estado. Hemos priorizado ahora, privilegiado lo que en la instrucción del presidente, naturalmente, que responde a salvar vidas, y es una acción que se ha venido desplegando con todas las capacidades en la región, pero simultáneamente se ha producido también una inserción de tropas, un incremento en el número de hombres, ha habido una presencia policial igualmente en cascos urbanos, estableciendo medidas de control. Aquí lo que hay que comprender es que se trata de una acción en medio de población civil que tampoco podría generarse en la respuesta militar un riesgo para esa población. En algunos de los centros, el ELN se encuentra con niños, con mujeres, precisamente resguardándose con la presencia de esa población civil a la que le impide salir de esos lugares para su protección. Y eso requiere una estrategia diferente en la que está precisamente el ejército. Por eso, desde el primer momento, el general Cardoso ha estado presente desde Cúcuta en la dirección de todos los operativos en la región. Lo que se puede tener confianza es que esa respuesta, como lo decía él ayer que estuvimos en Cúcuta, lo decía en conferencia de prensa, esa respuesta se está presentando, se está preparando. Hay una introducción de nuevos componentes militares y de policía en la región, y todo tiende hacia el efectivo control del territorio que tiene que estar a cargo de la fuerza pública. Pero, ministro, eso no es lo que se ve por parte de la opinión pública, porque las autoridades informan el número de desplazados, el número de muertos, que las tropas de la insurrección buscan apoyo en otras regiones del país, pero pues obviamente el país lo que está esperando es una respuesta de el Estado para atender la complicación, no solamente la de ayudar a los desplazados, sino la de que este sistema que se está imponiendo en la región es producto del fracaso de una política que condujo a la situación que estamos viviendo. Toda la situación de la mayor violencia se presentó precisamente en los 2 primeros días. Lo que ha ocurrido en los últimos 2 días de una disminución de las muertes y de acciones efectivas del Ejército de Liberación Nacional se debe precisamente a la mayor presencia militar y de policía que se va presentando en las zonas. De manera que efectivamente existen desplazados e inclusive para evitar afectaciones a la población civil, hemos dispuesto todas estas medidas también en favor de esa población desplazada y la que hemos extraído de sectores en los que, por lo que tenemos información de parte de ellos mismos que han sido buscados por el ELN, estaban en grave riesgo de vida. Precisamente hay que combinar las dos operaciones. De un lado,
tenemos que garantizar que personas que están en riesgo porque son objetivos directos, específicos, en esta acción selectiva que viene desarrollando el Ejército de Liberación Nacional, a esas personas tenemos que salvarles la vida y ha sido una de las actividades principales en el tiempo inicial. A las poblaciones desplazadas garantizarles condiciones de existencia, pero simultáneamente la presencia del ejército y de la policía en las zonas del conflicto y estar estableciendo un mayor control territorial, esa es la estrategia que está a cargo de las fuerzas militares y que se viene llevando a cabo. Yo creo que precisamente por eso, en los últimos 2 días, ha habido una disminución sustancial en las acciones violentas de parte del ELN. Sí. Señor ministro, esta pregunta se la hago desde acá, desde Norte de Santander, desde donde se está llevando a cabo esta crisis. Los helicópteros que está usando el Ejército Nacional para hacer las evacuaciones son helicópteros civiles, de empresas privadas. ¿Cuándo van a disponer de helicópteros del propio Ejército Nacional, de las fuerzas militares, para hacer estas operaciones, ministro? Aquí hay, de parte de empresas que han contribuido, hemos tenido extracciones con equipos de ejército, de fuerza aérea, de Policía Nacional. Hay la necesidad de la utilización de los recursos que tenemos. Para la inserción de tropas, esto solo lo podemos hacer con equipos militares y en eso está ejército con fuerza aérea. De manera que no es que las fuerzas militares no hayan dispuesto de sus equipos. Hay una distribución, gracias a la colaboración que hemos tenido de 3 helicópteros en el día de ayer, que liberan, y necesitamos liberar todavía más, equipos de fuerzas militares del ejército para que cumplan las tareas propias del ejército. Ya, señor ministro, sobre un testimonio que tuvimos hace muy poco de una mujer que había evacuado desde más o menos el kilómetro 25 vía La Gabarra con su familia. Ella nos contaba que alcanzó a ver varios cuerpos en la carretera, tirados allí. ¿Qué información tiene sobre estos cuerpos que siguen allí de personas masacradas? Hemos recibido información de algunas regiones en las que existen cadáveres eventualmente o que inclusive han enviado reportes fotográficos. Sobre eso, el ejército está disponiendo también para la recolección de estos cadáveres, para la recuperación de los cadáveres. Esto es otra de las tareas en las que estamos. Algunos han sido trasladados a morgues, otros todavía permanecen en algunos sitios que efectivamente está en el proceso de recuperación. Sí, señor ministro, desde noviembre de 2024 las comunidades allí en el Catatumbo y la propia Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta de lo que iba a pasar con el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Qué pasó? No hubo planeamiento por parte de las autoridades, fallaron las autoridades en ese dispositivo porque, ministro, ocurrió lo que ya se había dicho hace unos meses. Lo que se había dicho era de un movimiento del Ejército de Liberación Nacional y de la estructura 33 que está en el proceso de diálogo con el gobierno, pero no precisamente de una acción de esta naturaleza contra la población civil. Esto no estaba tampoco en las alertas de la Defensoría del Pueblo, de la dirección en operaciones de esta naturaleza sanguinaria como la que se ha producido. Movimientos que podrían señalar para esa época de noviembre que tendrían objetivos como la infraestructura petrolera o las instalaciones militares, y se habían tomado previsiones respecto de esos posibles objetivos. Esto de las acciones criminales contra la población
no estaban precisamente en el registro. Señor ministro, ¿se ha considerado bombardear? Estamos en una zona con alta presencia de población civil. No son grupos del Ejército de Liberación Nacional que se encuentren concentrados en un sitio. Han actuado, y de esta manera sicarial, como se está desarrollando también la labor de esa organización, han actuado por parejas, grupos de 4 personas en 2 motocicletas que se desplazan de una vereda a otra, de manera que el bombardeo en esas condiciones lo que haría sería afectar a la población. El bombardeo, como lo he dicho siempre, no es una herramienta que se haya prohibido, abandonado. Se había planteado, como se conoce en el país, que era en protección de menores, de manera que donde existieran menores vinculados a las filas no se bombardeaba. Ha habido, sin embargo, algunas acciones de bombardeo en los últimos meses. Es decir, no se descarta cualquier operación lícita para desarrollar contra esta criminalidad. Sí, señor ministro, pero ¿cómo se va a hacer para que, digamos, se tome el control territorial de este lugar? Porque es que la semana pasada, cuando informamos sobre el asesinato de una familia en Tibú, el ejército ni siquiera podía entrar, las autoridades no podían ingresar a la región y tuvieron que ser los mismos pobladores quienes sacaran los cuerpos. Y en este momento esas disidencias y el ELN están llevando hombres de otros departamentos para combatir allá en el Catatumbo. Entonces, ¿cómo se va a mantener eso? ¿Cómo se va a mantener la presencia del ejército ahí? Es precisamente, como mencionaba ahora, el diseño de la estrategia que está elaborando y poniendo en ejecución el ejército con el comandante el general Cardoso a la cabeza. Ministro, esto comenzó como una ofensiva del ELN a las disidencias de las FARC, pero en este momento las acciones violentas son de ambos grupos. Sin embargo, con las disidencias de las FARC hay un cese al fuego. Cuando se llegue a esa segunda fase en la que el ejército va a tomar el control del territorio, ¿cómo se va a hacer para hacer esas acciones militares necesarias sin proteger a las disidencias y solo atacando al ELN? Esto que tiene que ser parte de las conversaciones también con esas disidencias, de acuerdo con su voluntad de continuar en el cese al fuego, tendría que generarse en las negociaciones, en las conversaciones con ellos, espacios en los que ocuparan ellos espacios en los que se respete también de parte de las fuerzas militares ese cese al fuego e igualmente las disidencias, y pueda desarrollarse toda la acción del ejército contra el ELN. Pero eso naturalmente es de acuerdo como se vayan desarrollando los acontecimientos. Uno no podría anticipar. Pueden generarse espacios de confrontación igualmente con las disidencias. Todo es según la dinámica que se presente en el momento en que se estén desarrollando los hechos. Pero existe el espacio de conversación, la mesa de paz, se ha venido conversando con ellos y lo que se pretende es poder proteger a esta organización en sede siempre que no haya una afectación de la población civil y dirigir la acción contra quienes ahora están poniendo en riesgo matando a la población. Señor ministro, ¿se ha evaluado la probabilidad de que el ELN esté adelantando estas acciones como una forma para presionar al gobierno para que suavice su posición ante Nicolás Maduro y lo reconozca como presidente de Venezuela, teniendo en cuenta que él es mediador en el proceso con el ELN y en principio si el ELN movió tropas hasta el Catatumbo, pues lo hizo a través de territorio venezolano? No se ha considerado esa posibilidad, ni
ni yo personalmente creo que ese pudiera ser un objetivo del ELN para esta acción contra la población. Aquí en mucho creo que las acciones de ese grupo están dirigidas, como ha sido su contenido últimamente en los últimos años, más por el tema de control territorial para la protección de sus economías criminales. Sí, señor ministro, permítame, me regreso un poco a algunas preguntas anteriores, porque es que usted ha dado una respuesta que sí genera preocupación. Usted dice que esta situación no había sido advertida en las alertas tempranas, por ejemplo, de la Defensoría, pero es que aquí tenemos una que es del 11 de noviembre del año pasado, donde con claridad menciona las poblaciones en riesgo. Dice que hay una alta probabilidad de confrontación entre las disidencias de las FARC y el ELN y que está en riesgo la población civil, e incluso allí se menciona que están en riesgo personas en proceso de reincorporación, firmantes de paz y funcionarios públicos. Esto es básicamente lo que está pasando hoy, ministro. ¿Usted no cree que sí faltó respuesta por parte de la fuerza pública, presencia de militares, de policía en esa zona del país, y que se dejó prácticamente a su suerte a la población del Catatumbo? Lo que afirmaba es respecto de acciones dirigidas específicamente contra la población. Siempre que existen confrontaciones entre grupos ilegales, está el riesgo naturalmente para la población civil. Y de esa era la advertencia fundamental. Eventuales confrontaciones que podrían presentarse entre esos grupos ilegales, pero no la acción. ¿Qué fue lo que vimos desde el inicio con las operaciones del Ejército de Liberación Nacional? Acciones dirigidas contra personas determinadas. Iban con lista en mano, de casa en casa, buscando a sus objetivos. Eso no estaba en la mente, yo creo que de nadie. Claro, ministro, pero es que la alerta, discúlpeme, ministro, pero la alerta lo dice con claridad. Dice que estaban en riesgo personas en proceso de reincorporación y firmantes de paz, y eso es lo que está pasando hoy. Esto estaba advertido, y no solamente por la Defensoría del Pueblo. La población de esa zona dice que desde hace años lleva pidiendo la presencia de la fuerza pública en la zona. ¿No cree que faltó de pronto escuchar un poco con más atención y prestarle pues atenta nota a lo que estaban gritando y requiriendo desde esa zona del país? Respecto de las personas en proceso de reincorporación, particularmente en el ETCR de Caño Indio, ha habido protección de parte del Ejército y de la Policía, como se ha dispuesto en todos los espacios de esa naturaleza. Ahora, frente a posibilidades de acción contra ese espacio territorial, el Ejército incrementó e inclusive acercó su presencia a ese espacio para brindar mayor protección y seguridad. Señor ministro, le voy a cambiar la región, porque este fin de semana tuvimos reporte de nuevos ataques contra una empresa minera en Buriticá, la Continental Gold, que tiene la mina en esa zona del país. Durante el fin de semana fueron 4 ataques, y lo que nos indican los responsables de la mina es que desde hace ya unos 6 meses no se volvió a ver la presencia del ejército. ¿Qué pasa en una zona como esta, en donde además hay que recordar que la compañía Zijin, Continental Gold, pues tiene una demanda internacional, o podría interponer una demanda internacional por incumplimiento de contrato que podría salirle carísima al país? Esto en Buriticá ha sido de una complejidad también por la presencia de población probablemente instrumentalizada por el Clan del Golfo, pero de todas maneras de una presencia que ha impedido de acciones militares o policiales más contundentes, pero que sin embargo se han venido desarrollando durante todo el año anterior.
Con la empresa hemos mantenido una comunicación permanente, acciones que se desarrollan de parte de fuerza pública, se han establecido controles respecto de algunas bocas de mina. Estamos dentro del diseño de las operaciones, estamos para continuar en el desalojo de otra de las bocas. No estoy en el momento de ahora precisamente, es decir, hoy actualizado sobre tiempos que se hayan definido en el plan de control de la mina, pero esa ha sido una actividad constante de parte de fuerzas militares, del ejército particularmente, y de la Policía Nacional. Ministro, así suene duro lo que le voy a decir, es evidente que se perdió el control. Más de 80 personas han perdido la vida en medio de esta situación, en enfrentamientos de grupos que no le permiten ni siquiera el ingreso a la zona a la fuerza pública. Usted, como ministro de Defensa y máximo responsable de la política de seguridad que tenemos en el país, ¿no ha considerado dar un paso al costado y presentar su renuncia ante lo que está pasando? No, realmente no lo he considerado. Lo que creo es que con lo que se viene logrando en el incremento de capacidades de las fuerzas militares y en el diseño de estrategias precisamente para tener un control efectivo del territorio, se puede avanzar y podemos dar una respuesta. Ministro, son 11.000 desplazados. Cerca de 100 personas muertas. Hablamos de una cifra oficial de la Gobernación de Norte de Santander que dice que son 80 las víctimas, pero esto podría ser aún más alto. 100 personas perdieron la vida. Había alertas como se la leí, la de la Defensoría del Pueblo, pero así muchas otras que no fueron escuchadas. No se envió presencia suficiente de la fuerza pública y ustedes tenían esa información, ministro. ¿Usted no cree que aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad política de la crisis terrible y humanitaria que estamos viendo en esa región del país? Lo que necesitamos en este momento es dar respuesta concreta y clara en protección de la población. Sí, pero, ministro, Marcela acierta cuando recuerda esas cifras, porque los colombianos pues esperan que su gobierno, el que sea, no solamente tenga una mano tendida para ofrecer la paz, sino que también sea contundente para responder cuando se presentan muertes y cuando se presenta desplazamiento. Usted fue un gran defensor de derechos humanos. Usted conoce lo que es esa tragedia, ese drama. Desde el jueves pasado, cuando empezó esta ofensiva, a hoy, ¿cuántos miembros del ELN han sido capturados o han sido dados de baja en esa región del país por el Estado colombiano, el ejército, la policía? En esto, lo que le indicaba, la inserción de tropas y la realización de operaciones que está a cargo del ejército es una acción que está en desarrollo. ¿Cuáles son los resultados efectivos? Esto es algo que debemos valorar ya ahora con el ejército. ¿Qué es lo que ha logrado? ¿En qué puntos, qué controles se han establecido por ese incremento también en la presencia del ejército? ¿Cómo es el plan igualmente de ocupación del territorio que fue dispuesto en el Consejo de Seguridad por el presidente? Pero es que yo le hago una pregunta sencilla, que además merecería una respuesta sencilla para los 11.000 desplazados. ¿Cómo se siente la presencia del Estado en un lugar donde llega el ELN, empieza a sacar a la gente, mata a casi un centenar de personas y 4 o 5 días después todavía no hay un capturado, un detenido o una baja de ese grupo que ha llegado a sembrar el terror? Porque estamos atendiendo esa emergencia humanitaria precisamente y tomando posiciones en el territorio y desarrollar operaciones que no pongan en peligro a la población en virtud de esas operaciones que se desarrollan.
Pues, ministro, ojalá esa toma del control del territorio sea efectiva. Hay 11.000 colombianos que lo claman. 11.000 colombianos que quisieran poder volver hoy a su casa, como eventualmente usted podrá hacerlo, como muchos de los que nos están oyendo podrán hacerlo. Podremos hacerlo. Ellos no. Y ellos contaban con un estado que debería garantizarles eso, la seguridad, poder volver a casa. Este es el puesto en el que estamos precisamente. Hay que garantizar prontamente las condiciones de retorno de toda esa población. ¿Qué fecha, ministro? ¿Cuándo? Pues eso es de acuerdo con el desarrollo de las operaciones y del control que se ejerza sobre los territorios a los que pertenecen estas comunidades, naturalmente. No podría decir que sea una acción de mañana, de pasado mañana, pero que sí es un propósito al que se tiene que llegar en virtud de las acciones que se realizan. No como una promesa, como acciones efectivas de parte de fuerza pública. Pues que vengan esas acciones efectivas, ministro. Ojalá, ojalá. Son 11.000 colombianos los que le están pidiendo eso. Una cifra muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la W y ojalá esas acciones efectivas se vean. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.